Espero que ya Rodrigo Roche, nuestro tercer invitado, esté también dentro de los que ingresaron. Es que no lo mirábamos bien. Pero aquí estoy compartiendo ya. Espero que todos estén viendo esto. Este es nuestro póster del día de hoy. Este es el Café Astronómico, un evento que venimos desarrollando desde el 2020, acá con Mundo Idioma y Guatepaz, porque son nuestros patrocinadores. Y este se hizo cuando, por motivos de pandemia, ya no pudimos reunirnos a tomar café como se hacía, como hacíamos antes, que nos juntábamos, tomábamos café y hablábamos de astronomía, pero resultó, y siempre es una historia que cuento, pero resultó que estábamos algo tristones porque ya no podíamos juntarnos a seguir platicando de astronomía, pero entonces a Marvin se le ocurrió que podríamos hacerlo virtual y desde esa vez hemos hecho eh, ya más de 20 cafés virtuales, Bueno, 25. y tiene de bueno que podemos participar los que estamos lejos. Exactamente. Yo no Y hubiera eso podido fue ir a tomar el café. otra Podría gran servirme ventaja. un café acá, pero Sí, ahora como el café también es virtual, cada quien se tiene que hacer su café y su café. saborearlo en su casa. Pero igual platicamos igual de bueno. Así que este es el café del día de hoy. Es el número 2 que hacemos en este año porque empezamos un poquito ya más tarde que el año pasado. Sin embargo, el tema está muy interesante. Es el tema eclipse total de luna. Y voy a permitirme entonces hacer una pequeña presentación de los invitados. Y les cuento que estoy estrenando una pista musical para introducir a los invitados, que espero que la escuchen. Vamos a ver. Muy bien, vamos a presentar en primer lugar a Esmeralda Mayada de Uruguay. Ella es astrónoma profesional desde los 21 años, profesora de cosmografía, matemáticas en educación secundaria, astrónoma profesional, ya jubilada, fundadora de la Asociación de Aficionados a la Astronomía y de Uruguay, la AAA, y además de eso, la Unión Astronómica Internacional le designó su nombre al asteroide 16277 como Mayada. Es es el primer asteroide, mejor dicho, que lleva el nombre de una mujer astrónoma uruguaya. Imagínense ustedes qué honor tener un asteroide ahí dando vueltas alrededor del Sol con su propio nombre. Y eso es lo que tiene Esmeralda Mayada de Uruguay, aparte de todos sus méritos. Damos la bienvenida. También está con nosotros Rodrigo Roche de Guatemala. Él es Principal Scientist de Schreiber Foods en su profesión. Es miembro del Astroclub de Guatemala, también miembro de la Asociación Guatemalteca de Astronomía por herencia. Él es astrofotógrafo con fotografías que se han publicado en Neville Public Museum, también miembro del Neville Museum Astronomical Society. Esto es así porque él está ahora viviendo en Estados Unidos, en Wisconsin. Entonces, estamos dándole la bienvenida a Rodrigo. Y también nos acompaña Israel Monterroso de Guatemala, un ingeniero brillante en electrónica y mecatrónica. Es miembro de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, AGA, y también es catedrático del Diplomado en Astronomía de la Universidad Galileo. Es un reconocido astrofotógrafo también, y ahí lo vemos muy contento recibiendo un premio a su labor de creatividad tecnológica, que lo mandó hasta China. Se ganó un viaje a China gracias a este premio que ganó por sus capacidades. Así que hoy tenemos unos panelistas de primera y un tema también muy interesante, que es el tema del eclipse lunar que va a ocurrir el 26 de mayo de 2021.
Así que solamente un par de slides y después ahorita procedo a compartir ya, a dejar de compartir para que podamos hablar con nuestros invitados. Ya sé que todos quieren hablar con los invitados. Solamente recordarles que el eclipse lunar se da pues porque se alinean tres astros, el Sol, la Tierra y la Luna entra dentro de la sombra que produce la Tierra al ser iluminada por el Sol, una sombra oscura que se llama umbra, y también tiene una sombra clara que se llama penumbra. Entonces hay una fase penumbral y hay una fase umbral, tal vez vamos a hablar un poco más adelante de eso, y eso es básicamente lo que es el eclipse, y ahí ya viene para cada país a qué hora va a ocurrir. En algunos casos como Guatemala va a ser a las 3 de la mañana, solo vamos a ver lo parcial. En otros países probablemente también se va a ver solo parcial. Aquí vemos cuál va a ser la magnitud y también qué áreas del mundo la van a ver y qué áreas no la van a ver. Por ejemplo, todo el África no va a poder verla, Europa tampoco, todo el área que está aquí en gris oscuro no la va a poder ver. Las áreas de América las vamos a poder ver parcial, porque esto significa que solo la vamos a ver un momento, un rato, no completo. Y las áreas que están en blanco, completamente blancas, que sería Australia, Nueva Zelanda y el mar Pacífico, el Océano Pacífico, van a ver lo completo, pero aquí no sé quién lo va a ver porque está en medio del Pacífico. Así que esa es la introducción que tengo para este tema y ya dejo de compartir para que podamos platicar con nuestros invitados. Y les tengo una pregunta ya para empezar. Ya veo que está Rodrigo. Gracias. Qué bueno que está aquí. Hola, Edgar. Estimados invitados, el eclipse total de luna o parcial, dependiendo de cómo lo veamos, ¿podemos considerar este eclipse como un evento importante? ¿O si no lo perdemos no pasa nada? ¿Quién quiere contestar? Bueno, un eclipse de luna nunca es un evento importante, es un evento interesante, pero bonito de ver, pero no tiene consecuencias, salvo, no sé, el estudio de la atmósfera, un poco, del estado de la atmósfera que influye en el color de la luna durante el eclipse. ¿Mm? Pero no es algo tan, digamos, que si uno se lo pierde porque no está nublado. no, Sí. si está nublado, bueno, claro, si uno se lo pierde, como no es un evento que ocurra muy a menudo, y a uno le gustaría haber visto algún eclipse de luna, si se lo pierde, tiene que esperar por otro. Y no es una cosa que ocurra todos los días. Sí, sí, pero es cierto. es muy bonito de ver, pero que yo sepa no tiene importancia para hacer algún estudio en especial. ¿No? Muy bien. Sí, porque, Por ejemplo, digamos, a ver. La luna durante el eclipse. Tú hablaste de una sombra oscura. ¿Esa sombra, la umbra, es oscura? Sí. ¿Es realmente oscura la umbra? Pero no tanto que la va a No es oscurecer, oscura. ¿verdad? No es oscura. ¿Por qué no es oscura? Ajá. La Tierra es una bola cerrada o está rodeada de algo. ¿Qué tiene la Está Tierra rodeada. alrededor? Está rodeada de una atmósfera. Correcto. La atmósfera actúa como un lente y desvía rayos hacia adentro. Y la luna por eso nunca deja de verse durante los eclipses. Se ve rojiza, porque los rayos que atraviesan la atmósfera pierden casi todo lo que es azul. Y lo que llega a la luna es rojo. Por eso la vemos rojiza. Pero no la dejamos de ver. Durante un eclipse de luna, yo he visto muchos eclipses de luna y nunca la dejé de ver. Pero conozco un caso histórico en que se dejó de ver. ¿Cuándo? Yo lo enseñaba eso, no sé exactamente qué eclipse en qué fecha, pero fue después del 16 de agosto de 1883. Ya fue. Poco después. Sí. ¿Qué pasó el 16 de agosto de 1883? Explotó el volcán Krakatoa. Llenó de tal manera la atmósfera de cenizas que no permitió, durante el siguiente eclipse de luna, que se produjera esa desviación de los rayos.
Y ahí el cono de sombra estuvo realmente oscuro. Entonces la luna dejó de verse durante el eclipse. Es un caso histórico, por supuesto yo no lo vi. Tengo muchos años, pero no tantos. Sí. Este, pero... ¿Sabes cuándo también se desapareció la luna? Que no la encontramos, fue precisamente algo que está señalando Gustavo Balan de Argentina. Ajá. Después de la erupción del volcán Pinatubo en Puede Filipinas, ser puede ser que haya vuelto a ocurrir por algún otro volcán. que hubo mucha ceniza o pues tirada a la Claro, atmósfera y el eclipse fue realmente oscuro. Se llegó a desaparecer claro, del... sí, es posible, es posible. Yo el caso que conocía era el del volcán Krakatoa y capaz que ese otro que tú dices fue cuando yo ya no estaba muy en la onda de todo lo que está pasando. Ajá, probablemente, sí, pero sí, está, casi nunca desaparece, tienes tu razón, Porque, si hemos visto 20 eclipses, y siempre se ve 10 rojiza, sí, siempre se ve rojiza. ¿Por qué? Porque le llegan, es decir, habría que dibujar como un tercer cono, que es el oscuro, el de sombra total, pero la luna pasa más allá, pasa más lejos. Entonces a la luna llegan rayos. Lo que llega es rojo, por eso la vemos de ese color, entre rojo ladrillo, que es muy ahora, bonita, por supuesto. a veces, Se parece mucho a cómo se la ve en el atardecer, que es el mismo efecto, porque en el atardecer los rayos de sol, cuando la luna sale llena, la luna llena sale cuando el sol se oculta, y los rayos de sol que atraviesan la Tierra hacen que atraviesan mucha atmósfera, entonces hacen que la luna se vea rojiza. Como la vemos cuando recién sale, cuando está cerca del horizonte, la sí, misma luz de la luna también sufre absorción de la atmósfera terrestre, aunque no esté el sol a la vista, cuando la luna está muy baja, sufre absorción de la atmósfera terrestre y se ve de ese color rojizo, porque justamente lo que no llega para nosotros es la parte de la luz azul, del espectro azul. Se filtran los colores y la vemos rojiza. Ahora, el mismo efecto es, sobre todo la humedad, tanto de la atmósfera terrestre, es la que más absorbe los azules. ahora esa es como la incógnita, ¿verdad? Porque no podemos saber con anticipación qué tan oscura se va a ver, o qué tan clara, o qué tan rosada. Claro, podemos especular un poco si estudiamos algo de, yo qué sé, de meteorología, cómo está, si hay muchas nubes, si hay pocas, si sobre todo en la zona que va a estar digamos, a los 90 grados, y si está acá la luna, acá el sol, esta es la Tierra, en la zona, que esa zona yo podría estudiar si hay si hay mucha contaminación, si hay muchas nubes, y entonces podría decir, va a estar más luminosa o va a estar menos luminosa, pero no sé que nadie lo haya hecho, que se haya molestado en hacer eso, ¿no? Pero se podría hacer si se quisiera. Gracias, Esmeralda. Vamos a preguntar ahora a otros de nuestros invitados. Una pregunta que se hacen, que nos han hecho con mucha frecuencia es, bueno, pero ¿por qué no hay eclipse todos los meses? Cada vez que la luna da la vuelta alrededor de la Tierra, ¿por qué no hay eclipses si se alinean? Aparentemente se alinean los tres. Y bueno, porque no están los tres en el mismo plano. Para que Ah, se produzca un eclipse, la conjunción para que haya un eclipse de sol o la oposición para que haya un eclipse de luna tiene que ser muy cerca de lo que llamamos nodos de la órbita de la luna con respecto a la órbita del sol, que en realidad es la órbita de la Tierra. Al sol nosotros lo vemos recorrer la eclíptica, en realidad es la Tierra la que se mueve en la eclíptica, pero nosotros mirándolo vemos como que el sol recorre la eclíptica, que es un círculo máximo. La Luna recorre otro círculo, que es el plano de la órbita de la Luna, que forma unos cuantos, no me acuerdo, 5 grados, ¿es que forma 5 grados? Sí, 5 grados. 5. 5 grados con la eclíptica. Entonces, lógicamente, el diámetro de la Luna y el diámetro del Sol, los dos andan por el medio grado. Si la distancia, si el centro de la Luna y el centro del Sol se encuentran con más de un grado de diferencia, no va a haber ningún eclipse. Entonces,
en los puntos donde corta un plano al otro, que se llaman los nodos, cerca de esos puntos es donde se producen los eclipses. Por eso los periodos eclípticos tienen una diferencia de unos 6 meses. Pasa por un poco menos. Pasa por un nodo y después pasa por el otro. Pero justamente la luna pasa por los nodos todos los meses, porque da toda la vuelta. Pero el sol tiene que estar cerca de uno de los nodos o del otro. Si está en uno de los nodos y la luna pasa por el otro, están opuestos, es un eclipse de luna. ¿Ah? Si el sol está cerca de un nodo y la luna pasa por ese mismo nodo, hay un eclipse de sol. De sol. Claro. Tiene que ser perfecta la alineación, entonces, tiene que ser muy... Bueno, muy cerca, muy cerca. Sí. Por eso Muy hay muchos eclipses de sol que son solamente parciales. Porque si no está muy cerca, la luna no puede taparlo todo. Digamos, la sombra de la luna no llega a toda la Tierra. Y bueno, y que sea total o que sea anular, cuando llega la línea Sol-Luna, llega a tocar la Tierra, el eclipse es total o anular dependiendo del largo del cono. Y eso depende de la distancia de la Luna. Si la Luna está muy lejos de la Tierra, el cono es corto, el cono no llega a tocar la Tierra, lo que toca es el anticono, y es cuando vemos los eclipses anulares. En cambio, si la línea esa de Sol a la Luna toca la Tierra antes de que termine el cono, si el cono es más largo, lo que toca la Tierra es sombra, y la Luna no tiene atmósfera, entonces ahí es sombra negra, oscura. Entonces ahí es donde vemos el eclipse total de Sol. El que está dentro de esa sombra roza la Tierra en una franja de unos pocos kilómetros, y ahí depende a veces de la distancia, más ancha o más angosta, y también el eclipse total dura más o dura menos, ¿no? Y en esa franja, solamente los privilegiados que están en esa franja ven el eclipse total. Todos los demás ven parcial. Porque lo que llega, el mismo dibujo que tú mostraste, Sí. serviría para mostrar los eclipses de sol. Pero habría que poner la luna donde está la Tierra. Y entonces sí. la punta de la sombra toca o no toca a la Tierra. Y la penumbra, bueno, además la Tierra no entra toda adentro de la penumbra como entra toda la luna en la penumbra de la sombra de la Tierra. Son cosas de objetos de tamaños muy diferentes. Pero la mecánica es la misma. Hay que trazar tangentes por fuera al Sol, a la Tierra, y eso me da el cono de sombra. Y tangentes por dentro, que me da la penumbra, que es donde llega parte de la luz. De ahí adentro se ve un eclipse parcial. De lo que tú llamabas el cono claro, si tú estás ahí adentro, ves un pedazo del sol. La Tierra le saca un pedazo. La luna vería un pedazo de sol. Y entonces no está del todo oscura, que es la parte que decimos penumbral. Cuando la luna entra en la penumbra, si estuvieras parado en la luna tú, fueras un astronauta y estuvieras ahí en la luna observando el eclipse, verías el sol cortado por la Tierra, le falta un pedazo, pero te llega luz solar. En cambio, si la Tierra lo tapa todo al sol, lo que te llega son solamente esos rayos rojos. Y no ves, y si estuvieras en la luna no verías el sol. Sí, correcto. Porque te lo taparía la Tierra. Claro, te lo taparía toda la Tierra, sería un eclipse total de sol. Correcto. Lo que no sé si se vería la corona, porque la distancia es la misma y la Tierra bastante más grande que la Luna. Probablemente la corona se vería muy poquitito. Muy bien, gracias. Gracias, Esmeralda. Te agradecemos. Ahora, hablando de eclipses penumbrales, ¿cuál ha sido tu experiencia, Israel? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eclipses penumbrales? ¿Sí se logra notar el cambio o esto es muy difícil para notar? Y sobre todo en fotografía, ¿uno puede captarlo? Muy buena pregunta. Visualmente
Sí hay una diferencia, aunque es muy pequeña. Creo que cuando uno toma fotografías es más fácil observarlo, en especial porque uno puede aumentar un poco el contraste de la imagen y resaltar la fase penumbral de un eclipse, si es total o si es pues únicamente penumbral, pues mostrar a detalle esa fase. Por ejemplo, les voy a compartir esta fotografía. Esta imagen que ven aquí es el inicio de la fase penumbral del eclipse total del 2019. Entonces, le voy a hacer un poco de acercamiento. Pueden ver claramente que en esta región de la luna, si pueden ver mi puntero, Ujú. hay un oscurecimiento, ¿verdad? Y esa es, pues, la penumbra de la Tierra, mejor dicho, la luna entrando en la penumbra de la Tierra. Entonces, sí hay una diferencia. Ah, Visualmente tal vez no es tan impactante como lo tengo aquí. Aquí resalté un poco ese detalle en la imagen, pero sí es visible. Sí es una diferencia notoria, aunque no es tan grande como las fases eh, más adelante de un eclipse total, ¿verdad? Por ejemplo, sin saltarme mucho, aquí ya podemos ver la ahí umbra de la está, la Tierra umbra. exactamente. Entonces sí, ahí es donde ya empieza una diferencia bastante notoria. Esa creo yo que sería la diferencia, pero si Ah, qué únicamente estamos interesante. hablando de penumbral, es esto que vemos acá. Porque mi experiencia con penumbrales ha sido nula, prácticamente no logro ver la diferencia visualmente, pero con cámara Eh, podría ser. Edgar, No sé. Sí, también podría agregar algo así. Una de las razones que no todos los eclipses prenumbrales son iguales. adelante, Eso, Rodrigo. eso va a depender de la magnitud penumbral. Ujú. O sea, la magnitud penumbral va de 2 para abajo. Y lo que es la magnitud penumbral es qué porcentaje del diámetro de la Luna está en la penumbra de la Tierra en ese momento, en la parte de la penumbra, así como vimos en la primera esquema que puso. Entonces, eso va a depender también lo que habíamos hablado de qué es lo que hay en la atmósfera, la posición de la Luna, la cantidad de partículas, contaminación y todo eso. Entonces, si el eclipse penumbral es menor que 1, seguramente no se ve. Sin embargo, si es cerca de 2, posiblemente sí se puede ver y va a notar más diferencia también. Y por supuesto, otras eh, en fotografía, bueno, ya explicó Israel, que también la manipulación es fácil, pero, con manipulación se puede, pero también qué tipo de cámara, el rango dinámico de la cámara, que pueda captar eso. Tal vez una cámara muy viejita no lo capta, las nuevas que tienen rangos dinámicos tremendos, mucho más fácil. Entonces hay muchas razones que sí se puede y otras que no. Todo va a depender. ¿Cómo hacen ustedes como astrofotógrafos ahora para definir, para captar bien estos contrastes? Porque por un lado la umbra está muy oscura y la luna está muy brillante todavía. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar aquí para todos los que queramos tomarles fotos al eclipse como para jugar con eso? Una forma que se puede hacer es, bueno, depende de la cámara que se tenga. Se pueden tomar fotos de rango dinámico donde en diferentes tipos de exposición y se pueden combinar todos esos tipos de exposición donde partes están sobreexpuestas y otras partes no. Pero después se puede unir todo. Hay diferentes tipos de software que lo pueden unir todo. Entonces, prácticamente toda la luna va a estar exacto en la exposición que se debe. Porque si no, si las partes oscuras pueden estar bien, pero las partes claras van a quedar sobreexpuestas o viceversa. Ah, pero eso ya lo arreglas Exacto. por software, Ajá. ah, Sí, otra es, por supuesto, cámaras muy nuevas que tienen rangos dinámicos mucho más grandes. Tal vez lo pueden manejar mejor, pero todo depende de la cámara. Pero si son cámaras algo viejas, eso es una forma de poderlo hacer. Claro. Solo para añadir un poquito a la explicación de Rodrigo, para que entiendan un poco de qué es el rango dinámico de las cámaras. El rango dinámico no es nada más que el rango que tiene una cámara para distinguir las partes brillantes de una imagen de los tonos oscuros. Entonces, entre más rango dinámico tiene una cámara, nosotros vamos a poder retener detalles en las partes más brillantes de la imagen
como en las partes más oscuras. Entonces, esto es especialmente útil para el eclipse porque cuando estamos en fases parciales, la parte que está iluminada por la penumbra es bastante variante a comparación de la que está en la umbra. Entonces, para tratar de rescatar esos detalles en las sombras del eclipse, es necesario tener una cámara con un rango dinámico bastante alto, o como bien mencionaba Rodrigo, lo que se hace es de que se toman diferentes exposiciones. Por ejemplo, una fotografía donde la parte que todavía está bastante iluminada salga con bastante detalle, y luego se aumenta la exposición para tomar una fotografía donde la parte que ya está en la umbra terrestre se mire con el detalle necesario, y ya posteriormente se unen estas dos imágenes con un software, ¿verdad? Hay muchísimas opciones de eso, pero eso ya es una técnica, no es tan avanzada, pero ya requiere un poco más de conocimientos para poder hacerlo. Ahora bien, si por ejemplo ustedes están tomando fotografías con los teléfonos celulares, muchos teléfonos ya traen una función de alto rango dinámico integrada, solo que no le dicen alto rango dinámico, sino que le dicen HDR, que es en inglés, ¿verdad? High Dynamic Range. Entonces pueden seleccionar esa opción si ustedes están tomando fotos con su celular. Asegúrense de tener esa opción seleccionada, y eso les va a ayudar a tener un rango dinámico más alto, ¿verdad? Generalmente yo, de hecho, siempre la dejo activada porque pues los celulares no suelen tener sensores muy buenos o sensores comparables por ejemplo, a una cámara especial para astronomía o una DSLR, por ejemplo. Entonces, esa opción ayuda muchísimo. Así que si toman fotos a través de un telescopio o solo con el teléfono, traten de utilizar esa función. Gracias, Israel. Y quiero invitar a los participantes a que también hagan sus preguntas. Aquí recordemos que estamos en un café. Esto no es tanto una conferencia magistral, sino que esta es una plática, un diálogo en donde todos podemos participar. Nos alegra saludar ahí a Gustavo Balan en Argentina. Balan, que nos cuenta y nos ha compartido que él ha visto eclipses penumbrales, pues, principalmente, mejor dicho, los ha retratado, los ha logrado tomar en fotografía, y que también es difícil verlos a simple vista. No sé si quieres agregar algo ahí, Gustavo, pero sí, eso es parte de lo que nos han preguntado sobre cómo fotografiar, en qué momento, si vale la pena empezar desde la fase penumbral, o mejor esperamos de una vez la fase umbral y desde ahí empezamos a ver el eclipse, a tomar fotos. Entonces, Bueno, eso es, sí. si uno es fotógrafo, yo en lo personal a mí me gusta tratar de capturar todo el eclipse. Entonces, generalmente empiezo varios minutos antes, unos 15 o 20 minutos antes de que inicie la fase penumbral, para poder tener una secuencia de todo el eclipse, ¿verdad? Ya sea si uno esté haciendo un timelapse o solo un montaje, pues prefiero tener todos los momentos del eclipse, pero yo creo que eso es cuestión de gustos, ¿verdad? Y de qué va a fotografiar uno, cuál es el objetivo. Si uno está tomando fotografías, pues tal vez no es necesario tomar fotos durante la fase penumbral, ¿verdad? Pero nuevamente es dependiendo de cada quien. Puede ser que aquí en el grupo haya alguien que no sabe qué es la fase penumbral y la fase umbral. ¿Quién nos podría hacer el favor de explicar esta fase penumbral y fase umbral del eclipse? Porque a lo mejor no lo sé, entonces me gustaría aprender esto en este cafecito. Edgar, No yo sé. creo que sería más fácil y si ponen la primera foto que tenía, donde Bueno. muestra la umbra y la penumbra de la Tierra. Ok, Entonces, voy a compartir entonces lo que estaba al principio, porque así entonces tal vez Rodrigo nos puede ir ayudando. Vamos a poner la presentación. Solo déjeme compartirla. Aquí la tengo y no, creo la sexta creo que es. La número 6, eso. Ahí está. Entonces, Sí. una forma fácil sería la fracción del diámetro de la Luna, que está cubierto por la penumbra
o por la umbra. Entonces, sería cuando la luna está en la parte, por ejemplo, en la parte de abajo donde vemos, será en la penumbra. Entonces, ¿qué fracción del diámetro está cubierto? De un momento que todo el diámetro va a estar cubierto por la penumbra. Depende de lo que se habló al principio. La posición de donde estemos y si realmente la alineación está adecuada dentro de los nodos, la explicación inicial. Entonces, la que nos dijo Esmeralda. Ajá, exacto. Entonces ya y después ya cuando se llama umbral es porque ya tenemos todo el diámetro de la luna o una porción del diámetro de la luna entrando a Aquí, la umbra. en La esta umbra sombra. es la penumbra de la umbra, o sea, la sombra que está proyectando la Tierra sobre la luna. Ok. ¿Cómo es el mecanismo aquí? ¿La luna se va metiendo en esta sombra o todo el sistema va cubriendo a la luna? O todo está ocurriendo al mismo tiempo, porque todo se está moviendo. Y algo que nos han preguntado es, ¿cómo ocurre este eclipse? Que la Tierra se está moviendo, la luna se está moviendo. Entonces, ¿cómo es el mecanismo para que ocurra el eclipse? ¿La luna ingresa en la sombra? Claro. Ah, ok. La luna tiene digamos, la luna gira en 29 días y fracción 29 alrededor. y media, sí. Sí. Ajá, bueno, entonces, quiere decir que la luna en esa noche tiene tiempo como para avanzar, porque cuesta que avance la luna de una noche a otra, para avanzar y meterse en la sombra. Eso es lo que ocurre en el eclipse, Esmeralda. Claro, la combinación de todos los movimientos hace que la luna quede dentro, pase a través de la penumbra, de la umbra y otra vez de la penumbra. O solo pasa por la penumbra, depende, porque tenemos, si cortamos a la distancia que está la luna los conos de sombra de la Tierra, vamos a tener un círculo de umbra y un anillo de penumbra alrededor. Ahora, la luna entra entera varias veces, tanto en la penumbra como en la umbra. Entonces puede ir pasando, puede pasar solo por la penumbra, porque si pasa por el costado, pasa solo por la penumbra. Y es el eclipse que solo es penumbral. Sí. Pero a veces pasa una parte de la luna por la umbra y ahí decimos que es parcial. Si toda la luna no se mete en la umbra, se mete solo una parte, es un eclipse parcial. Y si toda la luna entra en la umbra, es un eclipse total. Tuvo una etapa penumbral solamente, una etapa parcial, pero si hay una parte en la que esté totalmente adentro de la umbra, ya lo calificamos como eclipse total. Aquí nos dice que este eclipse tiene una magnitud de 1,0095, una magnitud umbral de 1,0095. ¿Qué significa esto? Que tenga magnitud umbral de 1,0095. Esto no estoy muy segura, no me acuerdo. La verdad que si lo quiere explicar alguno de los otros, mejor. Sí. O sea, lo que quiere decir es que un eclipse parcial es negativo, de 0 para abajo, menos. Y cualquier cosa que sea de 1 para arriba es considerado un eclipse total. Eso quiere decir que la luna va a pasar, todo el diámetro de la luna va a estar dentro de la umbra. Aquí, lo que se ve acá. Ajá, lo que se ve aquí, entonces. Claro, o sea, pero si pasa casi raspando, va a ser cortita la totalidad. Así entonces, es. si pasara por el centro, la totalidad podría durar como 3 horas. Y tiene otra cosa. Una cosa es qué posición, si la luna va a estar en el perigeo o tan cerca del perigeo. Y eso también le va a dar menor duración o más duración. O sea, si Claro, está más porque cerca de la Tierra. si está cerca del perigeo es más grande y entonces está menos tiempo adentro de la sombra. Así es. Y por ejemplo... Buen dato ese, no lo he chequeado, ¿saben? No he chequeado si va a estar... creo que sí va a estar cerca del perigeo. Sí, este eclipse, la luna, cuando el eclipse ocurra, va a estar 2 horas pasado el perigeo. Claro, entonces va a estar grande. Va a estar grande. Y aún así va a caber dentro de la umbra, por lo que dice aquí. Sí, normalmente cabe más de 2 veces. Si pasara por el centro, entraría más de 2 veces.
Ahora, otra pregunta que hay aquí, miren ustedes, que dice que la magnitud penumbral, que es esta P magnitud, penumbral magnitud, va a ser de 1.95. Sí. Va a ser mayor de 1. Pero O sea, ¿cómo va a caber 2 veces? ¿O cómo? no, ¿Qué significa? como es la magnitud penumbral, eso quiere decir que un grado mayor de la luna va a estar metido dentro de la penumbra. O sea que lo que hablábamos, o sea que entre Hasta más, aquí. o sea que si es bajo 1, no se ve, arriba de 1, porque se va a ver. O sea que Este dibujo no ayuda. Mm. Este dibujo no ayuda porque la penumbra está muy finita. Sí. Ah, Esos tamaños de la umbra y de la luna, la penumbra tendría que ser mucho más gruesa, Sí. ¿no? Mucho más ancha, porque es más grande la penumbra que lo que es la umbra. Y acá está más chica. El Así dibujo es. no está a escala, seguramente. ok. Podría estar bastante bien la relación entre la umbra y la luna, pero la Sí. penumbra tendría que ser mucho más grande para el dibujo. Ah, ok. Pero más que mi pregunta era más bien, ¿qué significaba este número? Ya nos explicaron ustedes que cuando es Claro. 1 es porque va a estar completa dentro de la umbra y igual completa dentro de la penumbra. Y Así si es es. menor que 1 es porque va a estar solo parcial. Entonces, Claro. ya estos datos nos sirven si los consultamos. Y hay un tercer dato que es el porcentaje de obscuración. Lo que se hablaba al principio, Esmeralda decía al principio que cuando se oscurece, que no se, por ejemplo, en los eclipses donde hay erupciones volcánicas, donde ya no se ve casi, ese es el porcentaje de obscuración. Normalmente se había leído que sí se puede medio predecir, dependiendo de las erupciones volcánicas recientes que hayan pasado, o Claro. si han habido incendios forestales. También, los incendios forestales también afectan mucho. Sí. Por ejemplo, Ahora, los grandes incendios forestales que hubieron en California, en Canadá o en el Brasil, cuando el Amazonas estaba quemando hace 2 años, eso produce eclipses muy oscuros. ahí Claro. tengo una pregunta, porque ahí les tengo una pregunta, ¿no? A ver qué dicen ustedes. Por ejemplo, en Guatemala ha habido muchas erupciones últimamente. El volcán de Pacaya estaba haciendo erupción, el volcán de Fuego. Nosotros podríamos verlo más oscuro porque localmente hemos tenido más erupciones volcánicas y la atmósfera podría estar más sucia, o nada que ver. No tiene nada que ver la atmósfera de ustedes. Lo que importa es la atmósfera en el anillo alrededor de la Tierra por el que pasa la luz que llega a la Luna. Ah, ok. ¿Mm? A nivel de todo el globo. En la franja de todo el globo está la Tierra con su atmósfera alrededor. ¿Ah? Y hay digamos, si hacemos una perpendicular a la dirección Sol-Luna y cortamos con eso la atmósfera, esa es la atmósfera que importa, porque es la que atraviesan los rayos que llegan a la Luna. Y ahí sí, si ahí hubo incendios o volcanes o otros tipos de contaminaciones, afectan. Otra pregunta que les quería hacer. ¿Ustedes confían en la escala de Dungeon para calificar los eclipses? La escala que se usa, que va desde 0 a 1. Creo que la tengo al final. Voy a ponérselas por acá. Esta, que hizo este astrónomo francés, donde L0 es un eclipse muy, muy oscuro, como el que mencionaba Esmeralda, donde casi Claro. se pierde por completo la luna. Un 1 es oscuro grisáceo con pocos detalles y un 2 es rojo pardo, pero se me hace como medio subjetiva, ¿no? No es así como tan científica. Son colores que se dan en los eclipses de luna. Es una forma de calificarlos. ¿Es confiable esta forma de calificarlo? Sí sería bueno adaptarlo. ¿En qué sentido? En que podríamos pedir a todos que califiquen, digamos, que si es algo que es astronómicamente aceptable, que todos califiquen el eclipse, por ejemplo, y nos den su resultado. Yo lo califico como L2 o L1. Bueno, hay que verlo.
Después que Ajá. después que lo vea te digo cómo lo vi yo a este. Yo he visto eclipses que los calificaría como L3, Como los que yo L3, o he visto. sea, muy claro. Los que yo he visto, bastante claros, rosados. No Ujú. tan amarillo como el L4, pero como el L3 sí, he visto. Y no he visto tan oscuros como estos que corresponderían a casos o de volcanes o de algún otro tipo de problema que oscurezca la atmósfera. Que Y ahí oscurezca no la... tiene que ver la vista de cada quien, Esmeralda, que yo lo veo, pues, digamos, Ah, más acentuado. No, no creo, eso no, eso ya... que yo lo Ahora, califique como... sigue siendo una cosa muy subjetiva, ¿no? Ajá, ajá. Yo creo Ah, que pero sí, lo que sí adelante. tiene que ver es la posición respecto al observador en ese momento, porque es la cantidad de atmósfera que está pasando. Ah, también eso, sí. Sí, porque no es lo mismo que yo lo vea cerca del horizonte que la vea cerca del cenit, Así es. Ah, pero lógicamente. entonces, para todos los de América que lo vamos a ver, podría ser que para uno sea L1 y para otro sea L2. Claro, Así es. claro, puede ser, Ah, sí. No creo que pase de L4 a L0 la diferencia, sí, pero muy, muy entre dos extremo. parecidas no es lo mismo verla cerca del horizonte que verla alta. Ujú. Sí, muy, muy Claro. extremo. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo, Israel? Sí, no solamente reforzando lo que dijo Esmeralda y Rodrigo, que la extinción atmosférica, claro, puede afectar la escala, pero no va a ser un cambio tan significativo. La, Ah, perdón, esa del 2003 sí, está violeta, yo no vi nunca la luna así en un eclipse. sí, yo tampoco. Yo creo que esa es El una, problema es que es una foto también sí, y depende de quién la debes, manipule, Sí, sí, es sí, la por eso, diferencia. pero yo así jamás he visto nunca la vi. nunca vi una violeta tampoco, sí, tienes razón. He oído del violeta y lo que sí leí varios artículos es que sí iba a cambiar, el violeta sí tenía impacto en la posición del observador. O sea que dependiendo del área, dependiendo de qué hubiera, cambiaba. Hay gente que vio violeta y gente que no, solo cambiando de un 100 kilómetros, por ejemplo. O sea que Mira, es algo más local. y sí, Sí, algo que en la absorción, en la extinción atmosférica, no sé. Sí, sí. No lo había oído eso. Mucha inversión de temperatura. Mm, Es como cuando uno ve el sol y baja y ve el flashazo verde, otro no lo ven. sí. Ah, pero sí, entonces mi cuestionamiento para ustedes y para todos los que nos escuchan acá, si quieren opinar, es, ¿vale la pena usar esa forma de calificar el eclipse porque no sé que haya una forma mejor? O sea que esto tal vez lo que tenemos, pero es como muy subjetivo. Aquí nos dice Gustavo que es una escala cualitativa más que Ujú. cuantitativa. Así es. Sí, es una Entonces, cosa que depende mucho de la vista del observador, del lugar en la que esté, a qué altura la vea, más arriba, más mm, abajo, ok. y cómo esté la atmósfera en el lugar, hasta si ese día estuvieron funcionando las fábricas o no, hasta Ujú. eso puede influir, ¿no? claro. Claro, No, es no de- es lo mismo ir a ver el eclipse a la punta de los Cuchumatanes sí, que al nivel del mar. claro. Claro. Totalmente. Sí, sí. Ok, entiendo, entiendo. Y eso era un tema importante que les queríamos preguntar. ¿Qué opinaban de esta escala entonces? Aquí tengo más o menos cómo va a estar la luna en Guatemala. La luna en el momento en que empiece el eclipse va a estar en el oeste, a punto de caer, a punto de ocultarse, digamos, va a ser a las 3:44 de la madrugada, el momento en que empieza la fase umbral, ya va a estar dentro de la penumbra. Y aquí, a partir de aquí, va bajando en el oeste. O sea que quienes estamos en Guatemala, bueno, casi todos tienen que buscar un horizonte hacia el oeste, porque ahí va a estar para toda América, ocultándose, a punto de ocultarse en el oeste, pero para diferentes Claro. países, ¿sí? La totalidad en Guatemala empieza a las 5:47 de la mañana. Empieza a las 5:47. O sea que sí, digamos 3:44 más o menos,
a las 4:15 de la mañana la luna estará más baja, pero ya está como un poquito ya cubierta. A las 4:30 se esperaría que estuviera ya un poco más de la mitad y ya se empezara a ver un poco de color también en el lado eclipsado. Y hasta ahí llegamos porque, digamos, ya ver la luna por completo va a ser a las 5 de la mañana, ya estaríamos rozando el horizonte. Ujú. Entonces yo creo que así va a ser para la mayor parte de acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional a estos que hemos hablado. Aquí están los horarios también para el tiempo universal, las fases, la penumbral, la parcial, la totalidad, el eclipse en lo más grande, que eso ya no lo vamos a ver nosotros. Y pues muchos países, como tú dijiste bien, Esmeralda, es parcial el eclipse, no es total. No lo vamos a poder ver todos, más que si nos vamos al Pacífico. Y nos vamos. Una cosa buena es que este eclipse, van a haber otros eclipses en los siguientes 2 años de luna. Creo que hay uno en mayo del 2022, el 15, otro en noviembre, pero es parcial, el 18 de noviembre, y otro en el noviembre 8 del 2022 también. Para tomar Entonces, nota de los próximos. Sí, y otra cosa interesante es que estos eclipses pues no vienen solos, ¿verdad? En el año no solo un eclipse pasa. Van a haber este año 2 eclipses solares. Uno es un anular, que es el 10 de junio. Y lamentablemente las fronteras están cerradas porque no está muy lejos de donde yo estoy, es el otro lado del lago superior. Pero está cerrado. Sí, no te dejan entrar a Canadá ahorita. Por cuestiones de la pandemia. Sí. Bueno, Israel les compartió ahí un enlace para que vean los próximos eclipses. Y quería pedirles si alguien quiere hacer una pregunta, porque nos estamos acercando a la hora y se nos está terminando el tiempo. Pero tenemos unos minutos ahí para preguntarle a nuestros invitados algunas dudas que ustedes tengan, o si alguien quiere compartir algo o hacer algún comentario, puede hacer uso de su micrófono y participar. Así que abrimos ahí para si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que están acá en fotografía, expertos expertos en la matemática del eclipse, las alineaciones de los nodos, etcétera. Entonces es muy bonita combinación la que tenemos hoy para aprovechar este evento que viene el 26 de mayo. Están un poco tímidos hoy, tal vez porque no hemos tomado mucho. El café se enfrió porque está tan interesante esto que ya no lo tomamos. Entonces, Falta café. Ajá. Aquí hay una pregunta que nos está mandando Gustavo. Yo creo que es más para conocimiento general. Los observadores que observan con telescopio registran los horarios de ingreso de cráteres a la sombra. Miren qué interesante esto. Eso es interesante. Registrar los horarios. A la sombra. ¿A qué horas entran los cráteres a la sombra? Y nos cuenta que él observa sin telescopio, solamente, digamos, me imagino que es simple, con cámara, pero visualmente. Ahora, esto sería como para ese timing, ¿cuál sería el beneficio de estar haciendo consulta así? Digamos, no sé, el beneficio de estar chequeando a qué hora entraron los cráteres es para hacer algún cálculo, para hacer algún tipo de observación particular. Supongo que es un control del tiempo, porque de la velocidad con que se está moviendo, no sé. Tal vez podemos deducir ahí eso. ¿A qué velocidad se está moviendo la luna, en este caso? Como para confirmar si coincide con la teoría. Para controlar el movimiento de la luna. Evidentemente, ahora ya prácticamente se conoce el movimiento de la luna de tal manera que se puede calcular para atrás y para adelante muchísimo.
Sí, Pero al principio, antiguamente, ¿ves? Era una utilidad de los eclipses de luna. es cierto. Estudiar el movimiento de la luna, que era de los movimientos más irregulares que se conocían. Para, se controló mucho durante los eclipses de luna. Cosa como esa de seguir el instante en que se oculta un cráter, que los cráteres a su vez tienen sus coordenadas lunares. Entonces podría resultar útil para esos cálculos. Y entiendo tu punto de vista, Esmeralda, porque como astrónoma, pues en realidad ya cálculos nuevos ya no mucho hay en esta observación, porque ya se sabe perfectamente cuál es la velocidad de la Tierra, de la Luna, las distancias, todo ya lo que es emocionante tal vez aquí sería como ir confirmando, ir observando cómo Claro. se alinean, ¿verdad? Pero sí, ya no es que necesitemos hacer un cálculo, porque afortunadamente todo eso ya se conoce muy bien. Yo creo No, y que de manera es interesante visualmente ver cuando la sombra está entrando a los cráteres, se ven diferentes cosas y tener suficiente magnificación, o sea, o aumento en la luna. O sea, hay ciertas características o ciertos detalles que posiblemente sí se pueden ver durante el eclipse, cosa que normalmente tal vez no la puedes ver todo el tiempo porque necesitas cierto ángulo de la sombra para poder ver eso. O sea que ya nos están poniendo algo más atractivo para hacer en el eclipse. También nos dice Gustavo que se podrían registrar ocultaciones de estrellas que ocurran en el eclipse. Y esto me recordó que en el último eclipse total se observaron dos meteoroides cayendo sobre la luna que se convirtieron en meteoritos porque cayeron. Y entonces se lograron ver porque estaba la luna oscura, o digamos bajo la sombra de la Tierra. Y entonces estas sorpresas también podrían ocurrir. ¿Quién sabe? sí. A lo mejor captamos algo así. Ese se capturó en fotografía, me recuerdo, y pusieron la foto. Sí. Y yo me recuerdo que yo cuando estaba tomando fotos, tenía una foto cada 5 segundos y cuando pasó entre ese lapso. Entonces no la pude capturar. Me pasó exactamente lo mismo que Rodrigo, Qué porque mal. yo estaba tomando también fotos seguidas y vi la noticia y fui a revisar mis fotografías justo en el tiempo que se creía que había sido el impacto y no registré nada. ¿Qué es esto? Qué mala Tal suerte. vez pase esto esta vez mejor y ahora ahora. sí lo capturamos, sí. Yo tengo Pues, una foto, no de la luna, sino del sol para demostrar el rango dinámico. No sé si se puedo sí, tratar de... ¿puedes compartirlo, por favor? Vamos a ver. Solo para mientras, Esther Ana levantó la mano, no sé si tiene alguna Levantó. duda. Esther Ana. Hola, ¿cómo están? Tenía más que una pregunta, tenía una observación que siempre me llamó la atención cuando uno ve los eclipses de luna, sobre todo los totales, que no hay ninguna duda de que en el eclipse cuando uno mira la luna es una esfera, no hay otra opción. Por eso me he preguntado siempre desde la antigüedad, seguramente con mejor cielo, sin luces ni problemas, ¿qué duda podían tener de que la Tierra era redonda o que los astros eran esféricos? Muy buena la observación, Esther. Cierto. Gusto de saludarte. ¿Sabes qué? Yo creo que invitaríamos a todos nuestros amigos terraplanistas para que vean esto. Y así, así tal vez ya los hacemos cambiar de parecer o se van a sacar una explicación de la manga. Y el borde de la sombra de la Tierra, que siempre es circular, Claro, Sí. que va avanzando sobre la Luna, siempre es un borde circular. Si la Tierra fuera si la Tierra fuera, como dicen los tierraplanistas, un disco, ¿cómo haría para que su sombra fuera siempre circular? Tendría que estar siempre perpendicular a la dirección de los rayos. Es la oreja de los elefantes que la sostiene. es la sombra de la tortuga en la que están los La elefantes. sombra de la tortuga. No sé si pueden ver esta foto, por ejemplo. Sí, lo vemos Esa ahí. foto la tomé la semana pasada. Entonces, esta es una doble exposición. Entonces, el disco del sol es mucho... para poder sacar los detalles del sol, tuve que exponer con una exposición muy corta. Sin embargo, las prominencias son mucho más difusas.
Entonces tenía que exponer mucho más largo. Pero ¿qué pasaba? Si en una sola fotografía el disco del sol saldría blanco. Entonces aquí tomé 2 fotografías, una con una exposición más larga y otra con exposición corta, y ya las uní para poder ver las prominencias. Y al mismo tiempo los detalles solares. Exacto. Interesante. Eso es lo que, al unirlo, es que lo procesas con un software. Sí, entonces normalmente uso Photoshop. Primero hago el proceso solo de los detalles de la superficie, los detalles de las prominencias, ya los uno. Magnífico. Gracias, qué bonito está. Qué buena que está esa foto. Sí, está Hay excelente. una mancha, un poro, ¿es ahí? Sí, una de las manchas solares ahora está casi en medio esta semana. Esta la produjo una eyección de corona hace como 3 días que hubo una tormenta solar G3, pero duró muy Ajá. poco tiempo. Este fue el que lo produjo. Mirá, Interesante. muy linda foto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es hora de agradecerles a todos su Edgar, presencia. solo Sí, perdona que adelante, te adelante. interrumpa. Todavía Sí, nos da tiempo. sí. Métese ahí. Estaba Ah, buscando aquí algo que me costó encontrar porque no dale, lo tenía en dale, mi dale, computadora. pues así no lo perdemos. Lo tenía en la nube, entonces lo tuve que descargar. Pero este es un timelapse un poco movido del último eclipse de luna que vimos, que fue el del 2019. Entonces, por si no se quieren despertar, aquí pueden ver el evento en pocos minutos. Esa noche estuvo muy nublada, así que van a ver muchas nubes para estar enfrente, pero los voy a ir narrando un poco para que pues sepan, ¿verdad? Las diferentes fases. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, esta parte de la luna ya se empieza a oscurecer y esto se debe a que la luna empieza a meterse dentro de la penumbra de la Tierra. Y pues podemos ver ahí cómo poco a poco va progresando. Y esta sombra oscura, esto ya es la umbra de la Tierra. Entonces podemos ver aquí la penumbra y la umbra. Entonces le voy a dar play otro poco para que avance. Y aquí solo quiero resaltar un par de cosas. Primero que nada, lo que pues, ya habían dicho Esmeralda y Rodrigo, que el radio de la sombra de la Tierra es mucho mayor que el de la Luna. Entonces, si se dan cuenta, este radio, este círculo que si lo extendiéramos, sería mucho más Sería- grande que el de la Luna, ¿verdad? Y ahí es pues donde uno puede ver claramente eso. Y segundo, también quiero resaltar aquí lo que habíamos hablado un poco acerca del rango dinámico. Si se dan cuenta, aquí yo estoy casi que exponiendo al límite mi foto, ya estoy empezando a perder detalles en la sombra, en las luces de la imagen, en las partes más brillantes, y aquí en la umbra de la luna, que es la parte oscura del eclipse, no podemos ver mayor cosa. Entonces, sí es necesario trabajar ahí con exposiciones dobles o cámaras con alto rango dinámico para tratar de obtener el mayor detalle posible. Y aquí pues lo dejo pasar. Aquí es Ahí el cambio de exposición gradual para que no fuera tan abrupto, ¿verdad? Pero aquí ya perdí totalmente el detalle de la parte brillante del eclipse, pero ya estoy empezando a rescatar el detalle de la parte oscura, ¿verdad? Y aquí pues poco a poco vemos la progresión de la luna a través de la sombra y llegamos a qué la bonito. parte de la totalidad, ¿verdad? Y aquí podemos ver, bueno, o sea, aparte de lo hermosa que es la totalidad, me gustaría que presten atención a las estrellas que se pueden ver, ¿verdad? Obviamente la luna se mueve a una tasa diferente que las estrellas de fondo, entonces van a ver que muchas estrellas se ocultan a través de la luna y es precisamente lo que nos mencionaban ahí en el chat, que durante los eclipses totales de luna se pueden observar mucho las ocultaciones de las estrellas, ¿verdad? Por ejemplo, esta que les mencionaban aquí, ahí pueden ver, se oculta. Aquí tuve que hacer la vuelta del meridiano para que no colisionara el telescopio con la montura, entonces hubo ahí un pequeño desfase de exposiciones y demás. Y aquí pues ya vemos la etapa final del eclipse, ¿verdad? Donde ya empieza a salir de la umbra de la Tierra y pues poco a poco regresa la luna a la normalidad, por así llamarlo.
y pues ahí Qué termina belleza. el eclipse. Qué Y lindo, solo lindo, de lindo. Ah, muy último, buen trabajo, me encantó. Mm. gracias. Y por último, esta foto que ustedes cabal mencionaban, el violeta. Esta foto, bueno, o sea, primero que nada quiero resaltar que, o sea, la foto es real, pero los colores fueron resaltados en postprocesado para, pues, resaltar la parte azul violeta del eclipse de la luna. En especial cuando un eclipse es muy poco oscuro, o sea, una escala de Danjon de 4 o 5, por ejemplo, esta parte violeta suele ser más visible, es más fácil de captar que en un eclipse más oscuro. Entonces, aprovechando que ese eclipse no, bueno, nuevamente es una escala un poco subjetiva, yo hubiera dicho que tal vez era un L5 o L4, pues aproveché a tomar una exposición un poco más larga para resaltar los colores, ¿verdad? Pero nuevamente no es tan intenso el color a la hora de observarlo, ¿verdad? La cámara, pues ahí uno puede hacer un postprocesado un poco más agresivo para resaltar eso y pues al fin queda uno con una foto bastante bonita. Y algo que me gusta mucho de tomar fotos en los eclipses de luna es que pues obviamente el brillo de la luna decrece considerablemente y eso permite que uno pueda tomar fotos de la luna con las estrellas de fondo, sin necesidad de exposiciones dobles o técnicas un poco más avanzadas, ¿verdad? Esta es una sola fotografía sin nada más. Entonces, solamente les quería compartir eso. No sé si Gracias. Muchas tendrían alguna gracias, duda ahí de las fotos. la verdad que fue un regalo, ¿eh? Sí, Muy lindo, muy linda serie. qué bonito lo que Gracias. compartiste. Prácticamente fue el resumen de todo lo que hablamos, de todo lo que Claro, hablamos, ¿verdad? ahí lo pueden ver todo. Y Qué belleza. Siempre tienen cosas, tienen su belleza, los eventos que logramos ver en el espacio. Así que cerramos con lo que tan bonito que nos compartió Israel Monterroso y pues yo procedo a agradecer tanto a Esmeralda como a Israel y a Rodrigo por haber dedicado su tiempo y compartido con nosotros a todos su presencia y le dejo la palabra a Marvin y Jalva para que en nombre... Una preguntita antes, Edgar. Parece que Adelante. estás grabando, ¿no? Sí, se está ¿Quedará la grabando. grabación si uno después quiere verla? Sí, Por supuesto. Porque Sí. yo tengo mi hermana, por ejemplo, que vive en España, que quería verlo, pero me dijo, no, para mí empieza a la 1 de la mañana. A esa hora duermo. Pero le puedo mandar la grabación para que la vea. Claro que sí, te la vamos a mandar para que lo tengas y ya la puedas mandar, con mucho gusto. Bueno, muchas Sí. gracias. Marvin. gracias Edgar y bueno, pues agradecerles a los invitados de hoy. Definitivamente que vamos a ver con otros ojos el próximo eclipse de luna si tenemos Así es. oportunidad, ya con más Más ánimo. conocimiento, con más ánimos y de una mejor manera también si lo queremos fotografiar, ¿verdad? Así que esperemos que tengamos cielos despejados esa madrugada, Edgar, a nivel de aquí de Latinoamérica. Y en el próximo café, pues de repente compartimos algunas fotos ahí de los que si logramos tomarlas, ¿verdad? Y así que muchas gracias nuevamente, Esmeralda, Rodrigo, Israel. Muchas gracias. Gracias por sus Excelentes. conocimientos. Muchas Un gracias. aplauso ahí a los tres y gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos dentro de 15 días, primero Dios, con otro cafecito astronómico. Que Con descansen. otro cafecito. Bueno, cómo Bien. no. Espero invitación. Sí. Claro que sí. Va a ser un gusto tenerlos de nuevo por acá. un gusto, Gracias feliz a tarde. todos. Feliz noche. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Bueno, felicidades. Bye. Adiós, feliz noche. Adiós, adiós. Buenas noches, adiós. Adiós. Ay, qué rico, chicos. Adiós. Adiós.